Daniel 9, del 20 al 27. Daniel 9, del 20 al 27, dice así: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entonces pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, el texto de Daniel. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna vez mencionar la doctrina de la perspicuidad de la Escritura? ¿Alguien sabe quién es la perspicuidad de la Escritura? Bueno, es una doctrina cristiana evangélica. De todos los evangélicos en general creemos en la perspicuidad de la Escritura. ¿Qué significa que la Escritura, que la Biblia es perspicua? Significa que la Biblia es fácil de entender en su mensaje central para cualquier persona que lea con sinceridad las Escrituras. Es decir, estamos conscientes que hay doctrinas difíciles de comprender, pero las doctrinas centrales de las Escrituras, por ejemplo, la salvación por medio de la fe en Cristo, la salvación por medio de la fe por gracia y no por obra, son doctrinas centrales que cualquier persona que lee la Biblia puede entender. No se necesita ser un teólogo para ver que esas enseñanzas están en la Biblia. Por ejemplo, que el Señor Jesucristo ha de regresar, que ha de venir nuevamente. Cualquier persona sin mayor conocimiento que se ponga a leer la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, va a entender que Cristo regresará. Entonces, la perspicuidad de la Escritura significa que la Escritura es fácil de entender en cuanto a su mensaje central para cualquier persona que lea la Biblia. Ahora, hay pasajes que no son tan fáciles de entender. En este pasaje que acabamos de leer, es sin duda el pasaje más difícil de entender del libro de Daniel. Y con seguridad es uno de los pasajes más difíciles de entender de toda la Biblia. En la profecía de las 70 semanas. En el año 400 después de Cristo, uno de los padres de la iglesia llamado Jerónimo. ¿Qué son los padres de la iglesia? Cuando uno estudia la historia de la iglesia cristiana, a los líderes de la iglesia que vivieron desde el siglo II al siglo IV, a los líderes de esa época se les da el nombre de padres de la iglesia. Uno de ellos se llamaba Jerónimo, que vivió aproximadamente en el año 400. Jerónimo, siendo un erudito teólogo, que tradujo el Antiguo Testamento y la Biblia completa en realidad, de sus lenguas originales al latín, y de esa traducción después surge la Vulgata latina, una versión muy famosa. Este hombre Jerónimo, hablando acerca de esta profecía de las 70 semanas, dice lo siguiente, que en su época
él ha leído por lo menos 9 interpretaciones diferentes y contradictorias entre sí de esta profecía de las 70 semanas. El año 400, 9 interpretaciones contradictorias entre sí. Han pasado más de 1500 años. ¿Se imaginan la cantidad de interpretaciones que hay hoy en día en torno a esta profecía de las 70 semanas? Son mucho más que 9, tal vez cientos, y muchas de ellas son contradictorias entre sí. Así que estamos sumergiendo en un texto que es realmente difícil de comprender. De hecho, en los tiempos de pandemia estaba muy común hablar de los tiempos finales, de Apocalipsis, del libro de Daniel. Yo vi una entrevista al teólogo y pastor brasileño, pastor presbiteriano Augusto Nicodemus, y le preguntaron qué significa las 70 semanas. Y su respuesta fue: nadie sabe qué significa la profecía de las 70 semanas. Así, es un texto realmente complicado, difícil. Pero vámonos al contexto. Como parte, este texto tiene su comienzo al comienzo del capítulo 9, que vimos en el sermón anterior respecto a Daniel, donde vemos que Daniel está orando a Dios pidiendo perdón por el pecado de su pueblo. Dijimos que Daniel se identifica a sí mismo con los pecados de su pueblo. En este sentido, Daniel es un tipo de Cristo, en el sentido que Cristo toma nuestros pecados y muere por nuestros pecados. Así Daniel se identifica con los pecados de su pueblo, pide perdón a Dios por los pecados de su pueblo, busca a Dios con una intensa oración, con oración, ayuno, silicio y ceniza. Y explicamos que orar con ayuno significa abstenerse de alimentos. El silicio es una capa, una especie de túnica muy áspera, que si te la pones sobre la piel sin otra ropa te puede lastimar, hacer heridas en la piel. La utilizaban los judíos piadosos cuando ayunaban, se la ponían encima en señal de humillación y se arrodillaban sobre ceniza y ponían ceniza sobre su cabeza, también como acto de humillación delante de Dios. En esta oración intensa está Daniel pidiendo perdón y restauración para su pueblo. Y quedamos la vez anterior cuando termina la oración, pero quedó pendiente cuál es la respuesta de Dios. Y veamos cuál es la respuesta de Dios. Es justamente el texto que acabamos de leer. Desde el versículo 20 al 23, vemos que la respuesta le es dada a Daniel a través de un ángel, del ángel Gabriel. Aquí tenemos claro que Dios envía a un ángel para responder la oración de su siervo. Tengamos claro que eso no significa que Dios va a enviar un ángel cada vez que quiere darnos respuesta a nuestra oración. De hecho, no hay ninguna promesa en la Escritura que cada vez que tú ores, Dios va a enviar a un ángel a hablarte. Tampoco hay ninguna promesa que Dios te va a hablar con una voz audible o que te va a dar una respuesta en sueños, por ejemplo. No hay una promesa a eso. Queda en la soberanía de Dios responder las oraciones como Él quiere. ¿Puede Dios responder de esa forma? Puede, pero no es lo habitual y no es una promesa tampoco. ¿Cuál es la forma más habitual como Dios responde nuestras oraciones? Bueno, por medio de una doctrina muy popular entre los reformados, que es la providencia divina. La providencia significa el cuidado que Dios tiene de sus criaturas y se preocupa de proveer lo que sus criaturas necesitan. ¿Y cómo reconocemos la respuesta a nuestras oraciones por medio de la providencia? Cuando observamos en nuestro alrededor, en nuestra realidad, las circunstancias que el Señor provee, las oportunidades que el Señor abre, las bendiciones que trae nuestra vida. Por ejemplo, un padre puede tener un hijo alcohólico, drogadicto, y clama al Señor por la transformación de su hijo. Y Dios responde a su oración cuando de repente empieza a notar cambios en la vida de su hijo. Su hijo se empieza a alejar de las drogas, se interesa por las cosas espirituales, quiere asistir a la iglesia. Entonces de a poco su vida va siendo transformada. Entonces, por medio de la providencia de Dios, por medio de lo que Dios está haciendo, ese padre puede notar que Dios está respondiendo su oración. Así que la respuesta de Dios frecuentemente la vemos por medio de la providencia, observando qué está haciendo Dios en nuestro entorno. Estaba buscando un trabajo, le estaba pidiendo un trabajo a Dios. Dios nos envió un ángel para hablarme y decir, te voy a dar un trabajo en tal empresa. Sin embargo, como tiré muchos currículums, de repente me llaman de tal empresa y quedé en ese trabajo.
Ahí veo la providencia de Dios, veo la respuesta a mis oraciones por medio de la providencia de Dios. Así que, en este caso particular, a Daniel le fue dada la respuesta a través de un ángel. ¿Y en qué consiste la respuesta? La respuesta es lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas, como dije, uno de los textos más difíciles de entender de las Escrituras. Ahora, si hay tantas interpretaciones, ¿cuál voy a exponer yo ahora? Bueno, sí voy a exponer un punto de vista que no es propio mío, no se me ocurrió a mí, lo aprendí de un famoso teólogo reformado del seminario Calvin en Estados Unidos, que es el teólogo Sidney Grendanus. Él plantea por qué hay tantas contradicciones entre las múltiples interpretaciones de esta profecía. Y es porque no toman en cuenta el género literario del libro. El género literario del libro de Daniel es el género apocalíptico, y el género apocalíptico es simbólico. No se puede tomar de forma literal todas las profecías en el género apocalíptico. Todas las múltiples interpretaciones, en su gran mayoría que existen acerca de este tema, tratan de entender los años de la profecía en un sentido literal. Por ejemplo, dice, 70 semanas están determinadas sobre su pueblo. O sea, la respuesta es que hay un periodo de tiempo por medio del cual viene la restauración para el pueblo de Dios. Y dice que ese tiempo dura 70 semanas. Para los judíos existen las semanas de días y semanas de años. Para ellos 7 días es una semana, para ellos 7 años también es una semana. Así como nosotros decimos un lustro son 5 años, una década son 10 años. Entonces, todos los intérpretes asumen que estas 70 semanas son semanas de años. Si lo tomamos en un sentido literal, serían 490 años. 70, 7 por 70 serían 490 años. Entonces, la mayoría de los intérpretes trata de hacer calzar estos 490 años, viendo cómo se dan cumplimiento los hechos detallados en esta profecía. Yo comencé a estudiar esta profecía hace como 15 años atrás. He leído mucho acerca de esto, leí muchos libros. Partí estudiando el punto de vista dispensacionalista. Estos hermanos, que es la mayoría de los evangélicos latinoamericanos, son dispensacionalistas. Ellos ven que hay un cumplimiento literal desde la semana 1 hasta la 69, pero después hay una amplia brecha de tiempo de aproximadamente 2000 años entre la semana 69 y 70, y la semana 70 serían los últimos 7 años antes de la venida de Jesucristo. El problema es que cuando leemos el texto, en ningún lugar se menciona supuestamente una brecha, un paréntesis de tiempo entre una y otra. Vemos que hay un cumplimiento continuo desde la semana 1 a las 70. Por lo tanto, desechamos que hay una brecha de tiempo, que hay un paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la 70. Al menos todos los teólogos reformados coinciden en eso. No hay tal paréntesis de tiempo. Hay un cumplimiento desde la primera semana a las 70 de forma continuada. ¿Cuál es el problema? Que los distintos teólogos que toman los años literales no se ponen de acuerdo en cuánto hay que comenzar a contar. Algunos dicen que hay que comenzar a contar desde que Jeremías profetizó los 70 años de cautividad. Otros dicen que hay que empezar a contar desde el edicto del rey Ciro en el año 538 a.C., que da la orden de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Otros dicen no, hay que contar después, cuando Esdras llega a Jerusalén. Y como no hay acuerdo, no hayan cómo calzar los años con los hechos históricos que acá se relatan. Por lo tanto, no hay acuerdo. Pero ¿qué es lo interesante que propone Grendanus? Que hay que tomar esta expresión 70 semanas como un periodo de tiempo simbólico y no literal de 490 años. Al igual que como todo el resto del libro es altamente simbólico, esta profecía está en el mismo género, por lo tanto hay que entenderla de manera simbólica. Y entramos. Vamos a ver que este periodo de 70 semanas, cuando es desglosado, aparece dividido en 3 periodos. Vamos a concentrarnos en cada uno de esos 3 periodos por separado para entender la profecía. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la
prevaricación y poner al fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí hay una especie de introducción, relata hechos que van a ocurrir a través del transcurso de estas 70 semanas a este periodo de tiempo simbólico no literal. ¿Qué cosas van a ocurrir? Va a ser quitado el pecado, va a haber restauración del pueblo de Dios y se va a ungir al santo de los santos. Todo eso en ese periodo de tiempo. ¿Quién es el santo de los santos? Obviamente el santo de los santos, el único es el Señor Jesucristo, que será ungido en este periodo de tiempo. El Señor Jesucristo fue ungido en su bautismo. Cuando fue al Jordán a ser bautizado por Juan, desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. En los tiempos del Antiguo Testamento, la expresión ungir significa literalmente derramar aceite sobre la cabeza de una persona. Los sacerdotes, los reyes eran ungidos, pero sabemos que en términos simbólicos representaba la acción del Espíritu Santo, que va a ser más evidente en el Nuevo Testamento. Así que decir Jesús fue ungido equivale a cuando el Espíritu Santo descendió sobre él el día de su bautismo. Este es un hecho que destaca acá el profeta que habría de ocurrir en ese periodo de 70 semanas. Y desde el versículo 25 en adelante ya podemos comenzar a dividir los periodos de tiempo. De partida hay que tener en cuenta que en la literatura simbólica apocalíptica el número 7 siempre indica perfección. Es el número de la perfección de Dios. 7 días se demoró Dios en ordenar la creación, al séptimo día descansó. 7 son los días de la semana. Cada vez que aparece el número 7 indica perfección. No perdonará 7 veces, sino 70 veces 7, dice el Señor Jesucristo. Y el número 10 indica plenitud. Por ejemplo, 10 mandamientos, 10 plagas de Egipto. Entonces juntamos un número 7 multiplicado por 10. Uno indica perfección y otro plenitud. Por tanto, 70 semanas indican un tiempo pleno en que Dios lleva a cabo a la perfección su propósito de restaurar su pueblo. Y aquí vemos la primera división. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahí tenemos la primera división, 7 semanas. La primera división, 7 semanas. ¿Qué hechos históricos ocurren en esas 7 semanas? De partida se comienza a contar de que fue dada la orden para restaurar el templo en la ciudad de Jerusalén. Sabemos históricamente que en el tiempo que está escribiendo Daniel estaba reinando un rey llamado Darío, un medo persa, que en otros textos de la Biblia se le da el nombre de Ciro. Darío y Ciro son el mismo personaje. Cuando leemos el libro de Esdras, en el capítulo 1 de Esdras, vamos a ver cómo el rey Ciro firma un decreto que ordena la reconstrucción del templo de Jerusalén y envía a un gran grupo de judíos que estaba cautivo en Babilonia, los manda de regreso a su tierra para la reconstrucción del templo. Entonces, consideramos que las 70 semanas se parten cortando en el año 538 a.C., cuando este rey Ciro firma un decreto para que se reconstruya el templo de Jerusalén y edificar hasta el Mesías príncipe. Es decir, este primer periodo corto termina con el Mesías príncipe. Muchos entienden que este Mesías príncipe es el Señor Jesucristo. Grendanus no coincide con eso, porque la expresión ungido significa literalmente apartado para o que se derramó aceite sobre él, y sería un príncipe, y es identificado este Mesías príncipe como el sacerdote Esdras. No es solamente Grendanus quien llega a esa interpretación. Son muchos los teólogos que llegan a esa interpretación en que el Mesías príncipe señalado en el versículo 25 es el sacerdote Esdras, que llegó a Jerusalén algunos años después que había comenzado la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de otro príncipe, de Zorobabel, que en el profeta Ageo está detallado cómo Zorobabel guió la reconstrucción del templo. Así que este primer periodo de 7 semanas parte con el edicto de Ciro y termina con la llegada de este príncipe ungido, Esdras, a la ciudad de Jerusalén. Cuando llega Esdras a Jerusalén ocurren cosas extraordinarias. Comienza a promover un avivamiento espiritual.
aparecen detallados en detalles en el libro de Nehemías y de Esdras acerca de esto. Cuando Esdras toma la ley, se pone en una especie alta, una especie de tarima, y comienza a leer la ley, y el pueblo de Dios comienza a quebrantarse, y comienza a derramar, y comienza a llorar. Se produjo un avivamiento espiritual, una vuelta a las Escrituras con el ministerio de Esdras. Así que muchos eruditos, del cual yo estoy de acuerdo, identifican a este Mesías príncipe del versículo 25 con Esdras. Y con Esdras terminaría la primera unidad de tiempo, que va de 7 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta Esdras, habrá 7 semanas. Y ahí se cierra la primera división de las 3 que les mencioné. ¿Y qué pasa de nuevo? Dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de la primera división de 7 semanas, viene una segunda división que es un periodo más amplio de tiempo, que son 62 semanas. ¿Qué ocurre? ¿Qué hechos históricos ocurren en este segundo periodo de 62 semanas? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro, es decir, se edifica la ciudad, se reedifica el muro también, en tiempos angustiosos. ¿Por qué dice tiempos angustiosos? Porque después que se reedifica el templo de Jerusalén, al fin habían salido de la cautividad los judíos, y viene la invasión de otro imperio, la invasión de los griegos. Por lo tanto, es un tiempo de sufrimiento, de angustia para la nación de Israel. Y después que pasan los griegos, después el imperio griego se divide en 4, y uno de esos líderes de esas 4 divisiones, Epifanes Antíoco, que en el capítulo 8 de Daniel es identificado como el nombre de cuerno pequeño. Este Epifanes Antíoco arrasa con la ciudad de Jerusalén y comete un sacrilegio horrible en el templo, lo que provocó que los judíos huyesen de su propio templo, provocando lo que el Señor Jesús llamó la abominación desoladora. Todo esto ocurre en el periodo de 62 semanas, es decir, la segunda división de esta profecía. Y después que pase Epifanes Antíoco, algunos años después, viene otro imperio y arrasa de nuevo con la nación de Israel, que es el Imperio Romano. Por eso, en este periodo de tiempo que duró aproximadamente 400 años, dice, son tiempos angustiosos. Ahí ya hemos visto 2 bloques de tiempo. Primero 7, ahora 62. Sumamos ya 69 semanas. Y después de las 62 semanas, es decir, aquí comienza a relatar ya lo que ocurre en el tercer bloque. Después que pasan las 62 semanas, que es lo que viene la semana 69. Y aquí, la semana 70. Y relata todos los hechos que ocurren durante la semana 70, durante la semana final. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí ya no puede ser el sacerdote Esdras, porque Esdras no lo fue asesinado y vivió mucho, aproximadamente 400 años antes. Acá está hablando de otro periodo de tiempo, por lo tanto este Mesías que les quitará la vida, aquí sí es el Señor Jesucristo. Dice, esto ocurre, recuerden, en la semana 70, la última división de tiempo, porque dice el versículo 26, y después de las 62 semanas, es decir, después de la segunda división de tiempo, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y un santuario. Aquí describe otro hecho histórico que ocurre durante la última semana. Primero, se le quita la vida al Mesías. Un hecho histórico ocurre durante la semana 70. Acá relata otro hecho histórico. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó la ciudad y el santuario? Sabemos que esa profecía se cumplió de forma literal en el año 70 después de Cristo. El pueblo romano, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y deshicieron el templo judío. De hecho, el oro que había en el templo lo derritieron, no quedó absolutamente nada del templo judío. Así que eso se cumplió en el año 70, un hecho histórico que también se cumple en la última semana, es decir, la última división de tiempo. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién era el príncipe? El general romano Tito Vespasiano. Era literalmente un príncipe porque era hijo del emperador Vespasiano. En ese momento su padre, el emperador Vespasiano, su hijo Tito era el príncipe y estaba a cargo de las tropas
romanas que invadieron Jerusalén en el año 70. Así que es una profecía que se cumplió literalmente. Príncipe que destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundaciones y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fue una guerra larga que duró 3 años y medio y finalmente tuvo un fin trágico este Tito. No tuvo buena muerte. Entonces, ahí ya se relatan 2 hechos históricos que ocurren después del segundo periodo de 62 semanas. ¿Cuál es el periodo? De la última semana 70. Primer hecho histórico, se le quita la vida al Mesías, al Señor Jesucristo, y viene un príncipe de un pueblo, el príncipe es Tito, del pueblo romano, que destruyen la ciudad y el santuario de Jerusalén. Luego el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Desde la interpretación dispensacionalistas, ellos dicen que este que confirma el pacto es el anticristo. No obstante, el texto no dice hará un pacto, dice confirmará el pacto, es decir, rectificará un pacto que ya existía, que ya había sido hecho. Dios durante toda la historia se ha relacionado con el ser humano con una relación de pacto. Tenía un pacto con Adán, un pacto que Adán quebrantó. Después de la caída de Adán, Dios comienza a relacionarse con el ser humano a través de un pacto de gracia. En el decir, Dios pone todo de su parte para que se cumpla el pacto a pesar de los fracasos del hombre. Este pacto se hace evidente ya en Génesis 3:15, cuando el Señor promete que vendría un redentor, un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Después se hace más explícito en Génesis capítulo 9, cuando hace un pacto con Noé. Después en Génesis 17, más explícito aún, un pacto con Abraham. Después vemos el pacto con Moisés, el pacto con David, pero son todos distintas fases de un mismo pacto llamado pacto de gracia. Y ese pacto de gracia es confirmado ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, no significa que es un pacto distinto a los anteriores. De hecho, la palabra griega que se traduce como nuevo es mejor traducido diciendo renovado. Es decir, el Señor Jesucristo renueva el pacto que ya existía. Dicho de otra forma, el Señor Jesucristo confirma el pacto que Dios ya había hecho con su pueblo. Dice, confirmará el pacto con muchos. Ojo que esta expresión muchos ya es usada, el Espíritu Santo da esta palabra a otros autores bíblicos. Por ejemplo, si vamos a Isaías 53, versículo 11, dice así, hablando del sufrimiento del Mesías, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Dice, justificará a mi siervo a muchos. La misma expresión que utiliza David, confirmará el pacto con muchos. Es decir, esta confirmación del pacto está hablando del pacto que renueva o confirma el Señor Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Así que el que confirma el pacto es el Mesías al cual se le quitó la vida. Es el Señor Jesucristo quien confirma el pacto. Otra prueba más de esto. Si leemos Marcos capítulo 14, versículo 24, dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Nuevamente se ocupa la misma expresión, muchos. El pacto es confirmado por muchos. La misma expresión que usa Isaías, que usa Daniel, ahora la usa Marcos. Así que el pacto es confirmado por el Señor Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Y por medio de ese pacto justificará, salvará a muchos. Porque el pacto de redención, el pacto de gracia de Dios, consiste en restaurar su creación, salvando a muchos, entre los cuales estamos nosotros, somos parte de ese pacto. Y continuamos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí relata un hecho que ocurre a la mitad de la semana. La semana 70 parte con la venida del Señor Jesucristo y se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, la semana 70, la semana final, relata hechos que hablan de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Es un periodo amplio de tiempo. Por lo tanto, los que tratan de entenderlo los años de forma literal no logran ponerse de acuerdo jamás.
pero entendiéndolo de manera simbólica, encajamos todos esos históricos en un periodo amplio de tiempo, que es el mismo periodo de tiempo que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo Testamento llaman los días finales, o los tiempos finales, o los tiempos del fin. La expresión días finales o tiempos finales en la Biblia abarcan el periodo de tiempo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. A todo ese periodo los autores bíblicos le llaman los días finales. Por eso el apóstol Juan dice, ya estamos en los días finales. Ustedes escucharon que el anticristo viene, estamos en tiempo final. Claro, en el tiempo de él, en el siglo I, ya estaban los tiempos finales, ya estaban los días finales, porque los días finales se inauguran con la primera venida de Cristo y se cierran con la segunda venida de Cristo. Así que si alguien les pregunta, ¿ustedes estamos en los tiempos finales? Por supuesto que sí, estamos en los tiempos finales hace ya más de 2000 años. Pero aquí menciona un hecho histórico que marca la mitad de ese periodo de tiempo. Mitad no en el sentido literal, sino que simbólico. ¿Cuál es ese hecho histórico? Dice, este Mesías que confirma el pacto, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, se da por terminado, se cierra el antiguo sistema de sacrificios de animales en el templo para requerir el perdón de los pecados. De hecho, en el texto que leímos de la lectura alternada de Hebreos, dice, voy a leer Hebreos 10, 11 y 12, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, el sacrificio de Cristo es el último sacrificio y definitivo para el perdón de nuestros pecados. Los sacrificios anteriores no tenían ese poder para perdonar nuestros pecados. Eran solamente una sombra de lo que habría de venir. Eran un anticipo, un simbolismo de lo que había de venir, que el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, a partir de que Cristo muere en la cruz, ya no tiene sentido el antiguo sistema de sacrificio del templo. De hecho, el velo del templo se rasgó en dos aquel día. Así que, ¿qué hace el Mesías en este periodo de tiempo? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios y la ofrenda en animales y productos agrícolas que se llevaban al templo ya no tienen ningún sentido después de la muerte de Cristo. Cristo es el sacrificio definitivo, Cristo es el Cordero. Todos los corderos que se sacrificaron antes eran solamente un anticipo de lo que había que hacer el Señor Jesucristo. Así que el hecho histórico que pone fin al sacrificio en el templo lo cumplió el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz. Ahora queda una segunda mitad pendiente de esa semana 70 y se extiende hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. De hecho, aquí algún alumno nos da, ¿qué ocurre después de que es quitado el sacrificio? Y no podemos calcular cuántos años van a pasar, sino que relata, acá ustedes ven hechos, da hechos históricos, no dice tantos años después, sino que son hechos históricos. Después que es quitado el sacrificio, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este pasaje sí podemos identificarlo con el anticristo como el desolador, alguien que persigue al pueblo de Dios y que también tendrá un fin terrible, será destruido personalmente cuando aparezca el Señor Jesucristo. O sea, este desolador viene hacia el tiempo final de la semana 70. Como ustedes ven, la semana 70 abarca desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. ¿Qué ocurre? En ese periodo de tiempo es ungido el Santo de los Santos, es quitado el sacrificio y también ha de venir. Vino un príncipe que destruyó la ciudad del santuario y hacia el final del tiempo vendrá un desolador que perseguirá al pueblo de Dios. Pero ese desolador tendrá un final terrible porque, como hemos visto en otras porciones del libro de Daniel, vendrá en las nubes uno que parece hijo de hombre, que es el Señor Jesucristo. Se le entregará el reino, el dominio, y su dominio no tendrá fin, su reino no tendrá fin. Es decir, al final de la semana 70 viene el reino de Dios con el Señor Jesucristo para conquistar, para tomar posesión de todo lo que Él conquistó en su primera venida. El mundo le pertenece a Cristo. Claro, el mundo no honra a Cristo ni le reconoce,
pero cuando venga su segunda venida, nadie podrá resistir. Toda rodilla se doblará delante de Él. Y la tierra entera será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, como dice el profeta Habacuc. Eso se ha de cumplir con la segunda venida de Cristo, cuando finalicen estas 70 semanas. Como ven, es un texto difícil de comprender, requiere de mucho estudio. Ahora, ¿qué lección sacan los judíos que leyeron este libro cuando todavía estaban cautivos en Babilonia? El consuelo para ellos era que Dios respondió la oración de Daniel, que pedían perdón, y la profecía dice, sí, habrá perdón y habrá restauración. Así que los judíos podían confiar que Dios cumpliría su pacto, que Dios protegería y guardaría y restauraría a su pueblo. De hecho, cuando parte orando Daniel, dice, tú Dios que guardas el pacto. Bueno, por medio de esta respuesta, Dios dice, sí, yo guardo el pacto, guardaré el pacto, tengo un plan de redención, de salvación y de restauración, y mi reino gobernará en todo lugar. Ese es el ánimo que recibían los judíos cuando leyeron este libro. Ahora, ¿qué ánimo podemos sacar nosotros? El tema central de toda esta oración y esta respuesta es el pacto de Dios, que Dios cumple los pactos, que el Señor Jesucristo confirmó el pacto o renovó el pacto, y nosotros somos parte de ese pacto. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo, que cree que murió por sus pecados en la cruz, pasa automáticamente a ser parte del pueblo del pacto de Dios. Ya vimos en la mañana que no es iniciativa propia, es Dios quien toma la iniciativa y nos llama y nos elige. Pero tenemos ese enorme privilegio de ser parte de este pacto de gracia, que es confirmado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás con fe en Jesucristo, tu fe está arraigada en Jesucristo como Salvador, tú eres parte de ese pacto y Dios es fiel en cumplir su pacto. Y su pacto incluye el perdón de nuestros pecados, nuestra restauración y la futura venida del reino de Dios que no tendrá fin, que será eterno. Esto debiera ser un motivo de aliento para nosotros, que nuestro Dios es fiel a su pacto. Aunque nosotros somos infieles, sin embargo, Él sigue siendo fiel. Nosotros fallamos al pacto, pero el Señor asegura el cumplimiento del pacto. Ese pacto fue confirmado y ratificado en medio de la semana 70 por el Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, estimado hermano. Si a alguien le interesa estudiar más profundamente esta profecía de las 70 semanas, me informa, yo le puedo facilitar algún libro. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, estamos ante ti para darte gracias, porque nos has hecho parte de este pacto inquebrantable que es este pacto de gracia. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre por nosotros en la cruz y nos has incluido en tu pacto. Te alabamos y te glorificamos, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.